mes, en los miércoles, estará predicando acerca de profecías cumplidas, profecías que se dieron miles de años atrás, cientos de años atrás, pero vienen a cumplirse en un cierto y determinado tiempo. Y cuando eso sucede, me imagino yo en mi corazón, medito y digo, aquella profecía que se dijo hace 400, 700, 800, 1000, 2000 años atrás, la gente que lo dijo, la gente que estaba anunciando la palabra en ese momento, hace tiempo, nosotros no sabíamos, no conocíamos, no estábamos allí, pero esa profecía un día se cumplió. A unos les tocó ver las profecías cumplidas en un tiempo, a otros les tocó más antes, a otros les tocó después, pero a nosotros se nos vino a dar también, hermanos, una bendición, que si nosotros la seguimos abrazando y entendiendo, cosas mucho más grandes van a seguir sucediendo, pero necesitamos creer que Dios, hermano, está obrando y se está moviendo. ¿Cuántos creen que Dios se está moviendo? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está en su corazón y en su vida? ¿Cuántos creen que Dios en verdad, hermano, está obrando en su corazón? El Señor dice que si creemos, todo será posible. Pero hoy hablaremos de profecías cumplidas. Y a mí me tocó predicar este primer mensaje, las profecías cumplidas es el título. Y solamente me voy a enfocar en una de ellas, porque en los siguientes miércoles se va a seguir predicando el resto de las profecías que se están hablando. Pero hay algo que Dios nos ha dado a nosotros. Y este día, hoy es día un servicio de jóvenes. Y los jóvenes están aquí, a ver, diga un amén el joven, diga amén los jóvenes, digan amén. Santo Dios, a ver, ¿cuántos jóvenes hay en la casa? Amén, amén, ahí están los jóvenes, unos ya con más edad, otros con menos edad, pero son jóvenes, amén. Y el servicio es para ustedes, pero también es para toda la iglesia. Y hoy, hermanos, la palabra del Señor, vamos a leer el pasaje bíblico. El pasaje bíblico se encuentra en Joel capítulo 2, verso 28. Y dice así la palabra del Señor, si es tan amable y se pone de pie. Dice la palabra de nuestro Dios así. Si usted lo busca en su Biblia, cuando usted lo abra y en su Biblia, veo hermanos que trae su Biblia, abra su Biblia ahí en Joel capítulo 2 verso 28. Le damos gracias a Dios que nos permite dar la palabra a nuestro hermano Obed, a nuestro hermano Alfonso, diácono Obed, a nuestro hermano ministro Alfonso, que nos invitaron a predicar hoy el mensaje de la palabra. Y dice así la palabra, si usted la tiene, dice así en el nombre de Jesucristo: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Así dice Joel 2, 28. Ahora vamos a Hechos capítulo 2, verso 16 al 17. Y dice la palabra del Señor así en Hechos capítulo 2, verso 16 al 17. Dice así: Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Amén. Le voy a dar un poquito más de tiempo. Aleluya al Señor. Hechos capítulo 2, verso 16 al 17 dice: Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Si me da el versículo siguiente, hermano, el verso 18, dice la palabra del Señor: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, y en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Tome su asiento, hermano, glorificando el nombre del Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice en el libro de Joel 2:28, se profetizó esta profecía, y esta profecía da a entender que esto iba a suceder en un tiempo futuro. Y lo que estaba anunciando Joel es: en los versículos anteriores, el pueblo de Dios, Israel, continuamente pecaba y se alejaba de Dios. Y Dios les dice todo lo que ellos tenían y todo lo que ellos eran,
todos sus graneros, todas sus pertenencias, vinieron a ser nada. ¿Por qué? Porque ellos pecaban en contra del Señor. Y todo lo que ellos eran perdió su gloria, todo lo material. Dice Joel, empieza a decir, sus viñedos se acabaron, ya no hay alegría, el mosto, el vino que ustedes tomaban, vino a ser nada. Les da a entender que todo lo que ellos eran, lo que tenían, ya no era alegría, porque habían dejado y pecado contra Dios. Pero él da una profecía sobre Israel y dice que en los postreros días Dios iba a hacer algo para con ellos. Pero también dice Joel y habla un poco acerca del tiempo final, donde la luna se convierte como en sangre, y todas las cosas empiezan a venir en los tiempos finales, empieza a decir. Pero también aquí dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Empieza a relatar el profeta Isaías esto, que un día se iba a cumplir. Aún en parte se cumplió Joel lo que ha dicho, pero un día se completará lo que Joel ha dicho sobre el pueblo de Israel. Pero algo sucede en Hechos capítulo 2, verso 16 al 17, cuando viene el Espíritu Santo sobre los hermanos en ese tiempo. Y dice Hechos 2, 16, más esto es dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ahí el apóstol está refiriendo que el Espíritu Santo, lo que había profetizado Joel, se iba a cumplir. Y cuando ellos reciben el Espíritu Santo, esta profecía empieza a cumplirse en los hermanos, porque el Espíritu Santo empieza a ser derramado sobre los hermanos que estaban allí en aquel lugar glorificando a Dios, y reciben el Espíritu Santo. Y dice, esto es lo que ha acontecido, que ahora se ha cumplido, ha venido esta palabra sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas. El Espíritu Santo ha caído sobre nosotros. Quiere decir que el Señor nuestro Dios nos ha bendecido con esta bendición de su Espíritu Santo. Lo que Dios hizo con Israel y trató de llevar a su pueblo en una bendición. Recuerde que el pueblo de Israel tuvo su bendición, rechazó al Mesías y no siguió Israel a lo que debía de ser para él la bendición. Pero Dios hizo intercalar a la iglesia, y Dios puso a la iglesia en el momento indicado para venir y tomar a la iglesia y salvarla y bendecirla, la cual somos nosotros ahora, la iglesia de este tiempo. La iglesia que Dios llamó ha venido por los años hasta nosotros. También el Señor nos ha bendecido. Y quiere decir que lo que dijo Joel, hermanos, se cumplió en parte. Derramó el Señor su espíritu en aquellos hermanos, y Dios puede derramar su espíritu sobre todo aquel que quiera creer y buscar al Señor. Nuestro Dios Jesucristo puede derramar su Espíritu Santo, y por eso hoy esta palabra nos llena de gozo y de alegría de saber que el Espíritu Santo fue derramado en nuestras vidas. ¿Cuántos hemos recibido el Espíritu Santo? Una profecía que se dio ahora, hermanos, ha venido a ser sobre nosotros. Pero quiero definir la palabra profecía, que significa don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. También es un don sobrenatural para anunciar oráculos en nombres o inspiración divina. Son inspiraciones divinas de las cosas distantes o futuras que van a acontecer. Y es por eso que cuando en el tiempo anunció Joel lo que iba a hacer, Dios le dio esa palabra para un tiempo determinado. Algo que se anunció en el tiempo pasado o pasados tiempos atrás, cientos o miles de años, se puede decir que se dijo y se vino a cumplir. Ahora, hay algo que se profetizó, y yo estaba mirando cuántos años se profetizó el nacimiento del Mesías, y se dice que Isaías profetizó el nacimiento del Mesías, que viene a ser el Señor Jesucristo, y tomó 700 años
cuando se profetizó y duró 700 años para venir a ser cumplido el nacimiento del Señor Jesucristo. Y es por eso, hermanos, que hoy a nosotros mirar, qué grande y tremendo es cuando se anuncia algo, pasar los años, y pasan muchos años, pero se tiene que cumplir. Y eso se cumplió. ¿Cuántos años trascendieron desde de Joel hasta el Pentecostés? ¿Cuántos años fueron los que se dieron para que viniese a cumplirse lo que Joel venía diciendo? ¿Cuánto tiempo duró para que se cumpliese en parte lo que Joel estaba diciendo? Más de 800 años antes el profeta ya había profetizado el derramamiento del Espíritu Santo. Fueron 800 años que él dijo, y de ese momento de partir a 800 años adelante se cumplió. En parte allí en ese lugar, cuando estaban buscando, adorando a Dios, fue que llegó el Espíritu Santo y se derramó sobre los hermanos que estaban allí. Qué grande, hermanos, es de que lo que allá se dijo se vino a cumplir en un determinado tiempo. Pero aquí viene lo que ahora nosotros, el Señor nos ha dado a nuestras vidas. La palabra del Señor dice que cuando estaba con los discípulos, el Señor les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que no sea derramado el Espíritu Santo. El Señor sabía que necesitaba la iglesia algo para que ellos salieran a predicar, para que ellos salieran a dar a conocer de Jesucristo lo que iba a hacer. Y lo que iba a hacer era de que Dios iba a usar a los discípulos para llevar el evangelio, para declarar sus bendiciones, para sanar a los enfermos, para libertar a los que estaban oprimidos. Dios tenía algo para hacer, pero Dios dijo, Jesucristo dijo: no salgan hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Y ellos lo que hicieron, estuvieron, hermanos, allí orando, pidiendo a Dios para que el Espíritu Santo fuera derramado y ellos pudieran hacer la obra del Señor. Qué importante es que para hacer algo se necesita un respaldo. Para hacer una obra se necesitan herramientas. Para hacer una obra se necesita ingeniosidad. Para hacer algo se necesita algo para hacer. Y aquí la obra del Señor no se puede hacer solamente por uno mismo. Tiene que estar el Espíritu Santo para hacerse. Y es por eso que Dios ya tenía algo para hacer. ¿Y qué era? De que Dios iba a usar a su iglesia. De que Dios la iba a llenar del Espíritu Santo para hacer una obra grande. Por eso cuando yo le decía: salude a su hermano a su derecha y su izquierda, hermano, usted tiene algo poderoso del Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Así que el Señor nos ha dado algo, pero antes de llegar allí, el Espíritu de Dios fue derramado sobre algunos escogidos en el antiguo tiempo. Y cuando meditaba en la palabra que se iba a predicar hoy, el Espíritu Santo nos da a entender que Dios usó gente en el pasado. Y para verlo yo buscaba versículos en la Biblia y la historia, y hay muchos personajes que Dios usó. Pero el Señor escogía gente para que ellos hicieran la obra. Uno de ellos fue David. En 1 Samuel capítulo 16, en el capítulo 16 anuncia y dice que Dios tomó a este varón para ungirlo y ponerlo como rey. Y dice la palabra que él, recordamos las hazañas que hizo, pero fue tomado y fue ungido para ser rey y llevar a su pueblo, para liderar a su pueblo, para hacer cosas grandes sobre el pueblo de Israel. Dios escogió a David. Y qué importante es, hermanos, que cuando Dios escoge, Dios se fija en el corazón del hombre que va a escoger. Y vemos que escogió a David y Dios y los profetas lo ungieron para que él viniera a ser rey. Quiere decir que se tiene que hacer algo. Dios le da, hermanos, esa unción. Dios le da, hermanos, esa cobertura al que toma para el que va a hacer algo. Y en esa ocasión David fue ungido para rey. Quiere decir que Dios, hermano, en aquel tiempo no era derramado el Espíritu sobre toda la gente, solamente sobre algunos que Dios escogía, que es a los profetas, a los hombres, a los
los patriarcas, Dios venía, se manifestaba en ellos y ellos eran llenos y eran ungidos y Dios les daba visiones, Dios les llevaba por la dirección y ellos eran de esa manera bendecidos. Por eso el Señor nos enseña, hermanos, que Dios hizo cosas grandes y llamamientos grandes. Y si usted se fija aquí en la Biblia, cuando leemos la historia, el Señor nuestro Dios en el pasado, ¿a quién tomó? A hombres y mujeres, y los tomó a ellos jóvenes. Muchos de ellos llegaron, hermanos, a entrar en aquellos lugares que Dios les llamó desde su juventud. David fue un muchacho cuando Dios lo escogió. Por eso cuando hablamos de la palabra hoy, usted joven que está en la iglesia, cuando esta palabra se habla sobre las profecías, el Señor no hace acepción de nadie. El Señor toma, hermanos, a hombres grandes de edad, a hombres de media edad, a jóvenes de edad joven. El Señor toma para hacer una obra. Por eso hoy los jóvenes en esta casa deben de sentirse privilegiados, que Dios, hermanos, a ustedes los tiene en la casa y que el Señor hará cosas grandes en sus vidas, pero tenemos que determinarnos siempre a que Dios nos siga usando en el camino del Señor. Veo a los hermanos que tocan, veo a Jerry que está presidiendo, veo a la hermana Salia, veo a los jóvenes que están aquí adorando al Señor, y eso es hermoso. Pero yo creo que Dios puede hacer muchas cosas más en la iglesia. Así que el Espíritu de Dios fue derramado sobre algunos de ellos. Otro hombre fue Sansón. En Jueces capítulo 15, verso 14, dice la palabra también, cuando usted lee la historia ahí, que el Espíritu Santo venía sobre Sansón. Y qué hermoso es, hermanos, de que cuando vemos la escritura y la historia, vemos a estos hombres que toma el Señor, y Dios los usó de una forma. A David Dios lo usó como un líder. El Señor usó a Moisés también como un líder. Pero cuando vemos a Sansón, el Señor lo usó como un juez. ¿Y qué era eso? Es de que Dios lo tomó para que defendiera a su pueblo. Y dice la palabra de Dios que a Sansón lo usó de una manera que venía el Espíritu sobre él, y dice que tomaba unas fuerzas él para defender a su pueblo. En una ocasión mató, hermanos, a 1000 hombres con solamente la quijada de un asno. Y no fue por él, sino fue por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios que venía sobre él, y él podía hacer esas obras que Dios tomaba en su vida. Quiere decir, hermanos, que Dios le dio a este hombre en particular lo que él podía hacer en Dios para defender a su pueblo. ¿Cuántos de nosotros no nos maravillamos cuando vemos a Sansón, que hace cosas extraordinarias en Dios? El poder que era derramado sobre él, hermano, defendiendo a su pueblo. No es solamente imaginar, no es solamente sencillo imaginarlo, pero si lo miráramos a Sansón en esa posición, defendiéndose él y al pueblo con una quijada y matando a 1000 hombres, imagínese lo exhausto que él quedó. Dice la Biblia que Dios le dio agua para que él se repusiera. Quiere decir que todo esto que Dios está haciendo, Dios tomó a hombres para poner su espíritu sobre ellos y hacer la obra. Son cosas que el Señor nos enseña que le hizo sobre ellos. También la palabra de Dios en Génesis 40 son versículos, son capítulos donde relatan estas historias. Dice la palabra del Señor que también ahí en Génesis 40 Dios tomó a este varón, a José, que nosotros lo conocemos por José el soñador. Y dice que él soñaba sueños y venían a ser como visiones también que en un futuro se iban a cumplir. ¿Y por qué Dios tomó a José? Porque Dios sabía que un día su pueblo iba a estar en una dificultad, y Dios lo usó para que él liberara, para que él ayudara a su pueblo en lo que venía. José ayudó al pueblo de Dios cuando vino aquella tremenda hambre en ese tiempo. Y dice la palabra de Dios que Dios lo usó. Él no sabía por qué estaba pasando el rechazo de sus hermanos y todo lo que sucedió, pero Dios tenía un plan. Quiere decir que el Espíritu de Dios venía sobre José para que Dios le revelara lo que él necesitaba hacer. Él no lo entendía,
pero Dios lo iba a llevar, le iba a dar a entender lo que Él iba a hacer para su pueblo. Quiere decir que Dios usó a esta gente, a estos hombres de Dios, para hacer una obra hermosa y específica. Por eso, hermanos, hoy cuando vemos la palabra, Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y seguirá siendo el mismo de siempre. Y cuando nosotros vemos esto, es increíble imaginar que Dios dice profecías por los hombres, porque Dios va a hacer algo y va a cumplir algo. Pero ahora el Señor, cuando nosotros vemos la profecía en Joel 2:28, qué grande privilegio, hermanos, vino sobre nosotros ahora a hacer, de que esta profecía dada hace 800 años atrás se vino a cumplir hace 2000 años de nuestro tiempo, Dios obrando ahora en la iglesia. Y de ese tiempo para acá, hermanos, el Señor ahora, de esos 2000 años a en nuestro tiempo, el Espíritu Santo se sigue manifestando en nuestras vidas. La palabra del Señor dice que estas promesas son para nosotros, para nuestros hijos, para todo aquel que creyese en Dios. Esta promesa es de nuestro Dios en la salvación, pero también en el Espíritu Santo. Qué grande es, hermanos, saber que lo que nosotros tenemos es algo, hermano, que Dios decidió hacer para bendecir nuestras vidas. Hoy debemos de estar nosotros con mucha más fuerza, con mucho más propósito de que Dios nos ha bendecido con su Espíritu Santo, lo cual el pueblo de Israel rechazó al Señor, al Mesías, y separaron las bendiciones de Israel, aunque Dios lo ha protegido, sí, pero el Señor intercaló a usted y a mí para venir a recibir esto que el Señor nos tomó a nuestras vidas. Por eso hoy, hermano, nosotros debemos de fortalecernos en el Señor. Usted joven que está aquí en la iglesia, no es, hermano, usted joven echado de menos, porque Dios también lo llamó a usted joven a la iglesia. Dios quiere hacer obras en los jóvenes que son ustedes para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Los que estamos acá arriba, el Señor nos usa, pero Dios también te puede usar a ti, joven, en la iglesia. Dios puede usar tu vida, a usted, hermanita joven, en la iglesia, sea hombre o sea mujer. Dios puede usar su vida en la iglesia, pero Dios quiere que sigamos nosotros creyendo que el derramamiento del Espíritu Santo dado hace tiempo atrás vino a llenar ahora nuestras vidas. Por eso, hermano, el Espíritu Santo que se mueve aquí nos tiene que llenar de gozo, nos tiene que llenar de alegría. Tenemos que saltar como becerros de manada, dice el profeta. Tenemos que alabar a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está aquí en este lugar. Oh, hermano, es ahí donde tenemos que alabar al Señor. Usted personalmente decirle al Señor: qué grande es la dicha que nos has dado. Pero fíjese lo que dice también la palabra del Señor: privilegiados porque nos tocó este tiempo, privilegiados porque Dios ahora nos llamó a nosotros. Mateo capítulo 13, verso 17, dice la palabra del Señor así, dice: pero bienaventurados vuestros ojos, dice el Señor. Cuando Dios estaba en ese lugar hablando la palabra en su tiempo, nos da a nosotros a conocer esto. Fíjese lo que dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Bienaventurado, feliz usted. ¿Por qué? Porque sus ojos de usted ven, porque sus ojos de nosotros oyen. En ese tiempo les decía a los que estaban allí, a los fariseos, a la gente reunida, les decía: bienaventurados, les decía a sus discípulos, porque sus ojos ven y sus oídos oyen lo que está sucediendo hoy en este día. ¿Por qué? Porque mismo Dios humanado se había manifestado. Y le dice: bienaventurados ustedes que ahora ven. Ustedes no lo pueden tal vez entender totalmente, pero ustedes han visto mis obras, han visto mis maravillas. El Señor les está dando a entender: bienaventurado tú que has mirado a Dios humanado en Jesucristo. Bienaventurado que te tocó el día que estuvo Dios manifestado allí. Esa es una bienaventuranza de poder. ¿Cuántos hubiéramos querido estar con el Maestro en ese tiempo? ¿Cuánto nos hubiera gustado ver al Señor en ese tiempo manifestado y nosotros estar allí? Tal vez lo hubiéramos negado, posiblemente si hubiéramos estado en ese tiempo, o lo hubiéramos aceptado.
Pero dice la palabra del Señor, bienaventurados vuestros ojos y vuestros oídos. Pero luego verso 17 dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bienaventurado, dice ustedes, pero dice muchos profetas que lo profetizaron, ellos dice lo que ustedes oyen y ven, ellos lo hubieran querido ver cuando se hubiese cumplido, pero ellos no lo vieron. Le tocó a la gente, le tocó a Mateo, le tocó a Lucas, le tocó a ellos ver, hermanos, esa profecía cumplida. Cuando vemos las profecías cumplidas, es algo que se ha cumplido de parte de Dios. Hoy, hermanos, a nosotros nos tocó que el Espíritu Santo viniese a ser derramado hace 2000 años, pero a nosotros después de esos 2000 años, el Señor nos llenó de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros. Por eso hoy, hermanos, somos bienaventurados. Lucas capítulo 10, verso 23 al 24, dice la palabra, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aquí dice profetas y reyes, allá dice profetas y justos, pero quiere dar a entender que lo que ellos profetizaron vino un día a cumplirse, pero ellos no lo vieron. Otros llegaron a contemplar lo que se fue escrito y lo que fue cumplido. Por eso dice el Señor, bienaventurados ustedes que han visto lo que aquellos profetas profetizaron. Bienaventurados ustedes. El Señor dice en San Juan 1 del 11 al 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad humana, sino por Dios, hermanos, que nos adoptó. Imagínense lo que dice, a nosotros el Señor nos adoptó para venir a ser ahora llamados hijos suyos de nuestro Dios. Quiere decir que tenemos un privilegio, hermanos, que Dios nos ha dado en grande manera. Por eso hoy debemos de abrazar lo que se cumplió, lo que se sigue cumpliendo, porque sabe que el Espíritu Santo se sigue manifestando. El Espíritu Santo no se ha ido. El Espíritu Santo se sigue manifestando en medio de la iglesia. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo que no podemos ver, no podemos tocar, no podemos palpar. Muchas veces no lo podemos entender qué está obrando y qué está haciendo el Señor, pero el Señor está obrando en nosotros. El Espíritu Santo se nos dio a nosotros en esa manifestación y ahora, hermano, nosotros tenemos que buscar al Señor Jesucristo porque Dios quiere seguir haciendo la obra. Qué grande dicha, hermano, nos ha dado el Señor. Dice la palabra del Señor nuestro Dios, dice la palabra en Hechos 2:38, que el Señor hizo algo sobre nosotros. Pero ¿qué es lo que Dios hizo a nosotros y qué es lo que nosotros debemos de hacer? Es buscar la manifestación del Espíritu Santo. El pueblo de Dios, los hombres que iniciaron en el camino del Señor, el Señor les dijo, no salgan de Jerusalén, no salgan a hacer nada hasta que no sean investidos del poder del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Se metieron a la oración, empezaron a orar, empezaron a pedir el Espíritu Santo, empezaron a creer que Dios les había dicho que iba a hacer algo. Y para eso miré este versículo en San Juan capítulo 16, verso 16 al 20. Porque los discípulos habían conocido lo que Dios estaba haciendo, pero el Señor les decía, aquí en el versículo 16, del 16 al 20 dice, todavía un poco, dice Juan 16 al 17, al 20, perdón, dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Y luego dice el versículo enseguida, entonces le dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Dice, porque yo voy al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Decían los discípulos, pero luego sigue diciendo la palabra del Señor en el siguiente versículo. Dice entonces, decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla.
Pero luego enseguida dice la palabra una vez más, el siguiente versículo: Jesús conoció que decían lo que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y luego les declara entonces enseguida en el verso 20 y dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Quiere decir que el Señor nuestro Dios, esa promesa que fue dada en aquel tiempo, hace 800 años, y se cumplió, hermanos, ya para nosotros, que serían a 10,000, más de 10,000 años, se sigue cumpliendo lo que Dios prometió de su Espíritu. Desde entonces, hermano, el Señor le estaba diciendo: ¿qué es esto? No es nada más y menos que el Señor iba a irse, pero Él iba a regresar. No iba a regresar físicamente, iba a venir como Espíritu Santo. Qué grande, hermosa palabra saber de que aunque ellos no entendían esto, Dios se manifestó. Dice: el mundo se alegrará. ¿Por qué? Porque el mundo que lo conoció, ya murió Jesús, ya murió este hombre que nos traía todos locos. Pero ¿sabe qué? El Señor resucitó. Y le dijo: el mundo se alegrará, porque dirá: ya estos ya no tienen líder, estos ya no tienen a Jesús allí. Estos ya no tienen nada, estos jóvenes ya no tienen esa esperanza de este Jesús que venía anunciándose. Ya murió, ya se quedó allí. Pero ¿sabe qué? El Señor dice, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor iba a derramar su Espíritu Santo sobre la iglesia. El mundo podrá decirte, joven, hermano, en la iglesia, muchas cosas. El mundo se alegrará y se mofará de que tú vas a la iglesia, de que estás luchando en la iglesia, tratando de ser bueno para el Señor. Tal vez te cuesta estar obrando en el camino del Señor. Tal vez, hermano, vienes a la iglesia y buscas a Dios, y de una manera estás aquí, y tal vez el mundo se mofa. Tal vez, hermano, el enemigo, el diablo, Satanás, te quiera poner en tu vida muchas cosas para decirte que eres joven en la iglesia, no tienes nada. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra del Señor que esa tristeza se convertirá en gozo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo de nuestro Dios. La palabra del Señor nos dice, entonces la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos de buscar el Espíritu Santo. Debemos de buscar la manifestación del Espíritu Santo. Si tú crees que no tienes nada, el Espíritu Santo dice que Él tiene algo para ti. Dice la palabra del Señor en Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros, para arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros, dice el Señor, y les daré el Espíritu Santo, les llenaré de la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el Espíritu de Dios, que nosotros ya nos arrepentimos, nos bautizamos, pero el Señor dijo: y seréis llenos del Espíritu Santo. La manifestación inicial que se les fue dada fue de que ellos empezaron a hablar en lenguas extrañas. Ellos empezaron a hablar en lenguas extrañas y se les manifestó y empezaron a hablar en otro lenguaje diferente, lo que dice Hechos capítulo 2. Y dice que empezaron a hablar en lenguas y los que estaban a su alrededor decían: ¿qué es esto que les está pasando? Dice, están como ebrios, se empezaron a burlar de ellos por lo que les había acontecido. En un tiempo, cuando yo me convertí al Evangelio, cuando Dios me llamó, yo veía a las hermanas y a los hermanos en el altar y los miraba que estaban saltando y gritando y dando vueltas, y yo me quedaba y decía: yo creo que lo hacen ellos porque lo hacen. A lo mejor es algo que lo hacen así como antes nosotros bailábamos, pero yo no lo entendía. Y un día, cuando yo pasé al altar, oraron por mí, el Espíritu Santo me tomó y también empecé a brincar y empecé a hablar en lenguas en el nombre del Señor. Y desde ese momento el Espíritu Santo me tomó, hermanos, y me fortaleció y nos empezó a dar esa bendición. De tal manera que íbamos a convenciones a Los Ángeles, y el pastor nos llevaba, y cuando nos llevaba, el coliseo es grandísimo y las gradas, hermano, hay diferentes sillas. Usted ha ido y son secciones donde los asientos están uno abajo del otro, así están los asientos. Y el Espíritu Santo, cuando toca a la gente, el Señor le hace hacer cosas, hermano, en su vida
danzar, gritar, brincar, hablar en lenguas, hacer cosas grandes, el Señor se manifiesta. Y el pastor decía, y tenía cuidado queriéndome agarrar diciendo, este se va a caer y se va a ir para abajo. Pero cuando el Espíritu Santo está en usted, el Señor tiene el control. El Espíritu Santo tiene el control sobre su vida y nada le va a pasar. He mirado a gente caer. He mirado a gente caer sobre frascos que tenían allí flores, pero no se cortaron. El Espíritu Santo nos protege. Había hermanos en las convenciones que se agarraban corriendo con los ojos cerrados y esquivaban a la gente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando usted le pide a Dios su manifestación, se va a manifestar de una manera poderosa en su vida. Dice entonces el profeta Joel, dice, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Dice, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo viene a la vida de la iglesia, empezamos a hacer cosas maravillosas en el Espíritu Santo. Esta profecía que fue dada, hermanos, en ese tiempo, cientos de años atrás, hermano, se nos vino a dar a nosotros como un poder sobrenatural. A usted, joven, se le dio un poder sobrenatural cuando usted creyó, porque sabe que el Señor dice que los jóvenes, hermanos, entonces harán algo grande. Dice, los jóvenes, dice, verán visiones. Los jóvenes harán algo importante, no por su talento, por lo que usted sea, no, sino por el Espíritu Santo que le va a hacer cosas grandes en su vida. Por eso, hermanos, hoy esta profecía cumplida vino, hermano, en parte para bendecir a nosotros como iglesia. Un día se cumplirá totalmente lo que Dios va a hacer a su pueblo Israel, pero usted y yo somos, hermano, hoy la iglesia que nos ha dado el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué, hermano y joven y hermano que nos visita? ¿Sabe qué? Debemos de buscar la manifestación del Espíritu Santo. Decirle al Señor, Señor, manifiesta tu Espíritu Santo en mí. Si el Señor ya le dio el Espíritu Santo, tal vez nos hemos alejado y no hemos hablado en lenguas. Tal vez no ha habido visiones, no ha habido sueños. Dios dice que en la iglesia de los Corintios Dios hacía grandes cosas por todos los dones que tenía la iglesia, y era por el Espíritu Santo. Había sanidades, había, hermanos, interpretación de lenguas, había hermanos, lenguas proféticas, había profecía, había palabra de ciencia. Quiere decir que el Espíritu Santo, cuando está, empieza a obrar en grande manera. Pero hoy debemos de tomar la palabra, porque el Señor dice: qué privilegiados somos nosotros de recibir el Espíritu Santo que ahora ha venido sobre nosotros. Si eso, hermano, no lo llevamos en el corazón y le decimos a Dios: manifiéstate en mí, entonces no va a pasar nada. Usted como joven, usted como hermano en la iglesia, no vamos a poder ir más allá. ¿Cuántos años tiene usted en la iglesia? ¿O cuánto tiempo ha dejado de hablar en lenguas? O Dios se quiere manifestar usted en alguna manera, pero hoy Dios le dice a nosotros: busca la manifestación del Espíritu Santo. ¿Y sabe cómo se busca? ¿Sabe cómo se tiene que hacer? La palabra del Señor nos enseñó con los primeros discípulos cómo ellos se metieron en aquel lugar orando. Ellos se metieron en aquel lugar limpiando sus vidas, porque ellos tenían ese compromiso. Ellos tenían ese llamado ¿de qué? De ir y de llevar el evangelio del Señor Jesucristo. De ir y de sanar a la gente, de ir, hermanos, y hacer una obra poderosa. Es por eso que hoy nosotros, hermano, el Señor nos dice que esta profecía cumplida se nos dio a nosotros. ¿Cómo usted tiene la profecía que el Dios dijo y ahora se nos dio en parte a nosotros para ser bendecidos? El Espíritu Santo está activo, el Espíritu Santo está aquí, pero hoy nosotros tenemos que decirle: Señor, esta profecía cumplida es para mí. Esa profecía cumplida, esa profecía en parte cumplida es para usted y para los que el Señor nuestro Dios llamase. Por eso hoy, hermanos, estar aquí en la iglesia es algo grande. ¿Qué? El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo no es sencillo. El poder del Espíritu Santo es Dios mismo obrando en nuestras vidas. Es Dios mismo estando en nuestros corazones. Pero si queremos que Dios se manifieste más, necesitamos buscar, hermanos, aún más la presencia del Señor.
Por eso hoy le decía, el mundo está de cabeza. El mundo, hermanos, está con problemas. El mundo está allá con dificultades. Y Dios, cuando Dios llamó a David, Dios cuando llamó a Sansón, los llamó para que ellos hicieran una obra, defender a un pueblo, sacarlos de la esclavitud para llevarlos a un lugar donde fluía leche y miel. El Señor los tomó para ese específico trabajo, pero Dios no se los sacó solamente así. Dios, por su Espíritu Santo en esos hombres, el Señor los llevó haciendo su obra. Por eso usted tiene algo poderoso para hacer. Solamente puedes, hermano, vencer por el Espíritu Santo. Solamente puedes tener propósito por el Espíritu Santo. Al estar en esta iglesia, hermano, no es solamente que hemos venido a una reunión. Hemos venido porque el Espíritu Santo está aquí. Lo profetizado se vino a cumplir. Hoy debemos de decir, Señor, te damos gracias. Somos privilegiados que el Espíritu Santo está aquí entre nosotros. Qué hermosa manifestación Dios nos ha dado. La palabra del Señor dice, hermanos, que aún gente que era gentil, ellos dice que también el Señor llenó sus vidas del Espíritu Santo, lo cual fue Cornelio. Cornelio, un hombre centurión, dice la palabra del Señor que el Señor vino sobre él. El Señor le empezó a manifestar su palabra y dice la palabra del Señor que Cornelio creyó en el Señor, lo cual le dijo, mandó que fueran por Pedro, y Dios dice que estando Pedro allí, Dios le dio una visión. ¿Se fija? Dice que el Señor, que los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Hemos visto visiones, hemos soñado sueños, hemos visto cosas grandes, las hemos visto, pero el Señor quiere seguirnos llevando en esas visiones. Y Pedro dice que estando allí el Espíritu Santo le dio la visión y bajó aquel manto de entre las cuatro puntas y cayó, y dice que había toda clase de reptiles. Y el Señor dice, Señor, no quería tocar, dice, esto es inmundo. Pero el Señor le dijo, mata y come. Dice, porque lo que ha hecho Dios no es inmundo. Y él tomó y comió, pero él no entendía lo que estaba sucediendo. Pero cuando Cornelio lo llama y va a su casa, dice, este hombre recibiendo el Espíritu Santo, un hombre gentil, porque ellos creían que los judíos se les tenía que empezar a seguir diciendo, pero Dios tomó a los gentiles, los que no eran pueblo, para hacer algo grande. Y este Cornelio dice que cuando es lleno del Espíritu Santo, entonces Pedro dijo, Dios no hace acepción de personas. Quiere decir, hermano, el grande privilegio que Dios nos da es de que Dios, hermano, esta profecía cumplida, el Señor la sigue cumpliendo para bendición. Qué grande privilegio nos ha dado el Señor Jesucristo. Pero hoy debemos de abrazarlo. Debemos de dar un paso más y decir, Señor, yo te quiero buscar. Yo te quiero, Señor, que llenes mi espíritu, llenes mi ser de tu Espíritu Santo. No dice el Señor que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo. Y si este templo no tiene el Espíritu Santo, entonces algo está sucediendo. Si el templo no tiene el Espíritu Santo, quiere decir que algo está faltando. Si el templo no habla en lenguas, algo está sucediendo. Si el templo, que es nuestra carne, no está sucediendo cosas de Dios, entonces algo está sucediendo. La profecía que se nos fue dada es poderosa. La profecía en parte que se vino, hermanos, a cumplir de nosotros es poderosa. Esta música que se toca es poderosa. Esta música que se toca espiritual es poderosa, hermanos, porque tenemos una guerra espiritual. Y el Espíritu Santo nos puede ayudar a levantarnos, a pelear esa guerra. O nos estará ganando el enemigo la guerra, pero no creo que el enemigo nos gane la guerra. Yo creo que el Señor nos puede levantar para ir, hermanos, más allá lo que Dios quiera hacer sobre nosotros. Joven, tú tienes un grande privilegio en la iglesia. Dios te ha llamado para hacer una obra aquí en la iglesia. Te puede el Señor usar de muchas maneras. No sabemos si Dios te lleve a ser predicador, a ser, hermano, tal vez alguien que lleve la palabra a otros lugares. No sabemos si Dios te use en un don específico en tu vida para que tú seas usado en el Señor. Yo no sé qué te impacta de la palabra del Señor, pero a mí me impacta la sanidad cuando Dios hace sanidades. A mí me impacta, hermanos, cuando hablan en lengua.
lenguas y decimos, quiero saber qué es lo que se está diciendo. Hubo un tiempo que a mi esposa la tocó el Espíritu Santo en una campaña que tuvimos y duró, hermanos, como una semana hablando en lenguas. Y le preguntaba algo y hablaba en lenguas. Y todos le preguntaban algo y hablaba en lenguas. Y no se podía, hermano, comunicar porque el Espíritu Santo estaba allí hablando en lenguas. Y después decía, ahora que le pregunto, ¿qué pasaba por ti? Dice, es algo hermoso que no quería salir de allí. Y sabe qué, hermano, cuando eso desea usted, algo va a suceder. Ella decía, yo le pedí a Dios, Señor, mi mamá fue llena del Espíritu Santo y habló en lenguas por muchos días y no se iba, Señor, ese hablar en lenguas hasta que oraron por ella y entonces regresó a su lenguaje normal. Pero ella decía en su corazón, cuando ella experimentó eso de su mamá, decía, yo quiero ver que el Espíritu Santo venga sobre mí y quiero experimentar eso que me llene hasta donde más no poder el Señor. Y llegó un día que Dios llenó su vida y no podía dejar de hablar en lenguas. Hay que tener cuidado porque muchos hermanos empezaron a burlar de ella, como haciendo burla de que hablaba chistoso y hacían eso. Y nosotros necesitamos entender que la manifestación de esta profecía nos ha llenado a nosotros. No desprecies el tiempo que Dios nos ha dado a nosotros. Debemos de utilizar el tiempo y decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Este es mi tiempo. Un día se va a acabar, hermano, esta dispensación de la gracia. Un día se va a acabar en la dispensación de lo que Dios va a hacer en la iglesia. Un día, hermano, la iglesia va a ser levantada. Un día va a caminar el reloj para Israel. Pero antes de que camine, hermano, todavía Dios tiene algo que hacer en la iglesia. Joven, Dios tiene algo que hacer para ti en la iglesia. Madre, padre, usted tiene que buscar al Señor aún más. Debemos de buscar al Señor para que Dios siga obrando en la vida de los jóvenes, en la vida de sus hijos, en la vida de su esposo. ¿Sabe por qué? Porque no podemos vencer si no es por el Espíritu Santo. Hoy debemos de desear las cosas que Dios nos ha dado. Hoy necesitamos decirle, Señor, lléname, Señor, de ti, lléname de tu espíritu, lléname de tu verdad, lléname de tu amor. Pero yo les invito, hermanos, si usted se pone de pie para concluir este mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y voy a leer simplemente unos versículos más. Y vamos, aleluya, Señor, a glorificar a nuestro Dios. Vamos a abrir el altar aquí en la casa del Señor. Pero vamos a declarar hoy nosotros, jóvenes, algo. Vamos a declarar al Señor y decirle, Señor, hoy busco la presencia de tu Espíritu Santo. Y tal vez usted como joven, usted como iglesia, hermanos, tal vez usted diga, tal vez no lo siento aún. No siento, Señor, qué es lo que quieres hacer en mí. Pero si usted persiste buscando la presencia del Señor, el Señor se va a manifestar en su vida. Pero para que Dios se manifieste, el Señor tiene que hacer algo. Y nosotros tenemos que hacer algo. ¿Y sabe qué es eso? Dice la palabra del Señor que un día Dios nos limpió. Un día Dios quitó de nosotros todo el pecado que había en nosotros, ¿se acuerda? Y luego dice la palabra que de repente viene el diablo y los demonios y vienen y se acercan a ver en la casa, a ver si está desocupada para entrar y para ellos volver a la casa que ellos tenían antes. Tenemos una lucha tremenda, pero el Espíritu Santo no puede morar donde no está limpia la casa. El Espíritu Santo no puede morar donde el templo no está limpio, donde el templo necesita ser limpiado para que el Espíritu Santo pueda obrar en tu vida. Para que pueda obrar en mi vida necesitamos limpiarnos, necesitamos desear a Dios más que todas las cosas. Aquellos hombres de Dios como aquel Salomón. Recuerda a Salomón, joven, que era también Salomón un joven cuando Dios también lo llamó a liderar al pueblo. Y dice la palabra del Señor que algo sucedió en Salomón. Y Salomón en su corazón dijo y pidió, dame sabiduría.
Y la sabiduría no era una sabiduría humana, era una sabiduría de lo alto, para que él pudiera llevar al pueblo. Y él dijo: dame sabiduría porque el pueblo tuyo es grande y yo no sé, y yo creo que no lo puedo llevar. Pero él pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría, la cual no ha habido otro hombre como él, lo que Dios hizo en su vida. Dios le dio tan sabiduría y el Espíritu de Dios lo llevó a hacer cosas grandes, una sabiduría tremenda. Pero luego vemos a Salomón que pecó contra Dios. Se hizo todo lo que él quiso y pecó contra Dios. Dice la palabra del Señor que Él no quita el Espíritu Santo. El Señor dice: lo que yo te he dado a ti, yo no lo revoco. El Espíritu Santo está allí en ti, pero el Espíritu Santo no obra muchas veces porque hay otras cosas en prioridad. El Espíritu Santo, joven, te quiere usar a ti como un vaso, joven, un vaso que puede ser limpio y puede ser usado. Tú puedes ser usado, joven, para Dios en una manera especial en tu vida, pero necesitas seguir escuchando. La palabra se ha dado. Nuestro diácono Obed ha hecho muchos estudios, ha predicado, ha dicho, ha dado mucha palabra, el pastor, todo lo que se ha dicho, pero algo tiene que suceder. ¿Y sabe qué es? Es acercarnos al Espíritu Santo, a decirle al Señor: Señor, manifiesta tu Espíritu Santo en mí. Y cuando Dios se manifiesta en tu vida, las cosas empiezan a tomar una dirección diferente. Salomón tuvo el Espíritu de Dios cuando venía sobre él, pero dice que él también fracasó en un momento en que, de que él pecó también delante de Dios. Y el Espíritu no obraba cuando él pecó. Venían los filisteos cuando él declaró de dónde venía su poder. Y cuando vienen los filisteos y él había pecado, no pudo hacer nada. Esta profecía que se nos ha dado está vigente. Esa profecía que nos ha dado está activa. El Espíritu Santo está activo en este lugar. El Espíritu Santo se está moviendo en este lugar. La unción de Dios baja sobre este altar. La unción de Dios se mueve de aquí para allá. Pero solo aquellos que deciden venir y decir: Señor, yo creo que tú lo que dijiste allá hace 10,000 años, viniste a cumplirlo para mí hoy aquí también. Cuando usted empieza a decirle al Señor así, el Espíritu empieza a hallar cavidad en su vida y se empieza a manifestar. Joven, ¿cuántas veces has querido dejarte de ciertas cosas de tu vida, pero no has podido? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te dice en tu corazón: no me gusta eso, y te redarguye tu alma, tu ser? Pero Dios te vuelve a venir a querer bendecir, pero no puede el Señor manifestarse completamente, porque Dios no haya cavidad muchas veces en los corazones. ¿Cuántas veces usted, hermano, Dios ha querido obrar en su vida, pero algo resulta que no va más allá en nuestros corazones? Es porque hay algo que estorba. Pero esta profecía que se fue dada se vino a cumplir en parte para nosotros. El Espíritu Santo se está moviendo. Y si usted lo empieza a creer, el Señor va a seguir haciendo en su vida algo más que usted no sabe cómo Él se va a mover. La palabra del Señor dice en Hechos capítulo 8 verso 9 que había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia y que en aquella ciudad había engañado a mucha gente. Y cuando vio a Felipe y a ellos hacer sanidades y tocaban a la gente y eran llenos por el Espíritu Santo, entonces este hombre dijo a Pedro y a ellos, les dijo: déjame comprar el Espíritu Santo, déjame comprar eso que ustedes hacen para que la gente reciba ello. Y el Pedro le dijo: perezcas tú y tu dinero, porque esto no se compra con dinero, esto no se compra con nada. Y dice: caiga sobre ti toda maldición, toda cosa sobre ti por lo que has dicho, porque no se puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Y dice que este hombre después, más adelante, se arrepiente y dice: hagan algo para que no vengan tales cosas sobre mí. Quiere decir, joven, que el Espíritu Santo no se puede obtener
de formas para comprar a Dios, de formas como simplemente tomar 1 hora o 2 horas o ciertos tiempos. El Señor quiere que pasemos tiempo con el Señor. El Señor quiere que dejes ciertas cosas que no te aprovechan. Sin duda alguna el Señor traerá sobre ti lo necesario, pero hoy el Señor quiere hacer algo sobre ti. Dice el Señor que nosotros como padres damos buenas cosas a nuestros hijos, y dice: ¿acaso nuestro Padre Celestial no os dará a nosotros el Espíritu Santo si se lo pedimos? El Señor te lo puede dar. A usted, joven, que no se ha convertido a Dios, hoy Dios te puede ayudar y te puede bendecir, y te puede mostrar su Espíritu Santo para bendecirte. El altar está abierto, pero quiero hacer algo. Quiero llamar a los jóvenes que vengan a este lugar y vamos a orar por ustedes. Yo les invito a los jóvenes: pase joven a este lugar. Mire, tenemos una tan grande lucha que estamos luchando y estamos viviendo. Y usted como joven es la generación que está con nosotros corriendo. Si Dios permite que nosotros sigamos en esta vida, si Dios permite que sigamos caminando en este tiempo, Dios necesita un ejército de hombres, de mujeres. Dios necesita un ejército de jóvenes que quiere usar nuestro Dios. Pero para poder llegar allí se necesita la manifestación del Espíritu Santo. Y lo que debemos de hacer es limpiar nuestra mente y nuestro corazón y pedirle a Dios: Señor, yo deseo el don del Espíritu Santo. Yo sé, como dice la palabra: y bautizaos y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está allí en tu corazón. La profecía que se dio en parte a nosotros está vigente, porque el Señor ha cumplido sobre nosotros esa palabra. Pero hoy está en nosotros que la creamos. Usted, hermano, que está allá atrás en las bancas, mire a los jóvenes que están aquí, hijos suyos, parientes también, hermanos nuestros en la iglesia. Ellos son la generación que están aquí. Pero no es de un solo hombre el hacer la obra del Señor. No es del pastor solamente obrar la obra. No es del ministerio solamente obrar en la obra. Dios quiere seguir haciendo cosas grandes en usted, joven. Dios quiere usar su vida. Por eso Joel dice: los jóvenes verán visiones. Los jóvenes tienen algo que Dios está haciendo y quiere hacer en sus vidas. Pero hoy necesitamos pedirle a Dios: Señor, hoy bendice mi vida. Derrama el Espíritu Santo en mí. Usted, hermano que está aquí, hermana joven, van a venir tiempos en su vida, pruebas, luchas que te van a querer destruir, pero solamente el Espíritu Santo te puede ayudar. Ustedes tienen algo grande en sus vidas. Ustedes, Dios les ha estado manifestando algo en sus corazones. No dejes allí el Espíritu Santo. No dejes al Espíritu Santo aquí en el altar. No dejes al Espíritu Santo de nuestro Dios olvidado en alguna esquina. Mejor dile: lléname hoy de tu Espíritu.